cuando vimos los organelos, que es principalmente como una aduana, ¿no es cierto?, que permite el paso o impide el paso de distintas sustancias a la célula y también la salida también de las distintas sustancias hacia el exterior de la misma, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase es que analicemos los diferentes mecanismos que la célula utiliza como sistema abierto, ¿ya? A pesar de ser un sistema cerrado, igual tiene intercambio con las demás, con su medio exterior, para intercambiar moléculas y señales a través de la membrana plasmática. Entonces, como introducción tenemos que todos los seres vivos debemos tomar del medio que nos rodea las distintas sustancias que necesitamos, ¿no es cierto? Principalmente el agua, diferentes nutrientes para alimentarnos y el oxígeno para poder respirar. Eh, Esas sustancias del exterior son transformadas al interior de nuestras células con el objetivo de ser empleados para realizar funciones, ya como por ejemplo la nutrición, la respiración y la reproducción. Las sustancias que no son aprovechadas, ¿no es cierto?, son devueltas al exterior a través de la membrana plasmática, ya eso, desde la célula hacia el exterior de la célula, a través de la membrana plasmática. La célula, ¿no es cierto?, es la unidad de la vida y está limitada por una membrana plasmática alrededor que permite que exista un medio interno al interior de la célula y un medio externo a su alrededor. ¿Qué funciones específicas cumple esta membrana? Bueno, habíamos dicho que es el límite celular, el cual le permite ser una forma de aduana, ¿no es cierto?, que permite el paso hacia el interior y hacia el exterior de distintas sustancias. Y también para realizar todas estas funciones, la célula debe tener una organización especial de las moléculas y macromoléculas que las forman, ya principalmente proteínas, fosfolípidos y carbohidratos, que vamos a ver a continuación, que están presentes en la membrana plasmática. Bueno, este es el modelo de mosaico fluido, el cual representa el modelo de la membrana. Ya fue presentado en 1972 por los científicos Singer y Nicholson. Y principalmente está formado por una capa doble lipídica, que son estas pelotitas amarillas, donde es doble, tiene una arriba y otra acá abajo, las cuales poseen proteínas asociadas, que son estas grandotas de distintos colores acá, las cuales permiten el intercambio entre el medio externo y el medio interno. Ya pueden funcionar como unos canales intermedios entre las distintas capas lipídicas para el intercambio con el exterior. Entonces, las sustancias alimenticias, ¿cómo van a realizar este intercambio? ¿Ya? Llegan en forma de molécula a la célula a través, o sea, y después penetran principalmente disueltas en agua a través de la membrana. ¿Ya? Así entran un poco. Una vez dentro de las células, estas se dispersan por el citoplasma, principalmente buscando enzimas o en las mitocondrias pueden oxidarse y producir calor y energía. Entonces, ¿cómo lo hacen las células para introducir sustancias en su interior? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen las células para introducir diferentes nutrientes al interior de su membrana, ¿no es cierto? Entonces, la membrana es capaz de realizar dos procesos principales, conocidos como transporte pasivo y transporte activo, que es lo que vamos a ver ahora. El transporte pasivo se caracteriza principalmente porque no hay un gasto de energía, ¿ya? Se saldría gratis, debido principalmente a que las moléculas pueden moverse de forma libre o espontánea. Y principalmente lo hacen gracias a que se apoyan en, al mecanismo de un medio de mayor concentración a un medio de menor concentración. ¿Ya? El movimiento de la sustancia se realiza desde donde hay menos, o sea, más concentración a donde hay menos concentración.
Y en este caso pueden existir la difusión y la osmosis, ¿ya? Lo que estamos viendo aquí es cómo van a pasar los nutrientes, el oxígeno, diferentes sustancias desde el exterior hacia el interior. Y en el transporte pasivo se caracterizan porque no van a gastar energía y lo que van a hacer es aprovechar que afuera hay más concentración y van a aprovechar eso de diferencia de concentración para igualarla a través de la membrana plasmática. Entonces la difusión eh, ocurre a través de la capa lipídica, ¿no es cierto? Y de nuevo se aprovecha la diferencia de concentración. Y consiste en el movimiento de sustancias disueltas en agua desde un medio donde existe mayor aglomeración de dichas sustancias. ¿Ya? En la difusión, lo que se traspasa son moléculas disueltas en agua, ¿ya? Aprovechando la diferencia de concentración. Por ejemplo, puede ser el oxígeno, ¿no es cierto? Que fuera de las células se puede encontrar en mayor concentración y por medio de la membrana plasmática se van a igualar las concentraciones hasta equilibrarla, ¿no es cierto? Y así aprovecha de ingresar oxígeno a través de la membrana plasmática. En cambio, en la osmosis, principalmente implica el paso de agua a través de la membrana que es semipermeable, ¿no es cierto? Significa que sea semipermeable que permite el paso de agua. Si fuera impermeable, ¿no es cierto? No permitiría el paso del agua. Y igual, ¿no es cierto? Como es un transporte pasivo, el movimiento se origina siempre de donde existe una mayor concentración hacia donde hay una menor concentración. Observando la imagen, ¿no es cierto? Tenemos acá el primer recuadro. El I posee la misma cantidad de agua, ¿no es cierto? En tanto I como X, pero el X, ¿no es cierto?, posee más pelotitas azules que podríamos decir que sería oxígeno quizás, o otro nutriente. Entonces, ¿cuál tendría más concentración? El X, ¿no es cierto? Ya que tiene más pelotitas de nutrientes o oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Como es osmosis y la osmosis implica el paso de agua para igualar las concentraciones, se va a pasar agua desde I a X hasta igualar la concentración, ¿ya? Entonces, sí se va a igualar la concentración porque el I va a reducir su volumen de líquido, pero va a quedar con la misma cantidad de nutrientes, por lo tanto, igual va a quedar concentrado. Y donde pasó agua hacia el otro lado, va a aumentar el volumen, pero manteniendo la cantidad de nutrientes, por lo tanto, se igualan las concentraciones. Entonces, en la osmosis, lo que sucede es eso, a través de una membrana semipermeable ocurre el paso de agua hasta igualar las concentraciones, ¿ya? Siempre va de un lado de menor concentración el agua hasta un lado de mayor concentración, para igualarlo. Entonces la osmosis puede presentarse en estas tres situaciones, ¿ya? Que principalmente la célula puede estar en estas tres situaciones debido a la osmosis. Entonces, cuando está en un medio hipertónico, hiper significa que perdió agua, ya que tiene poca agua, y tiene que ser porque la liberó, ¿no es cierto? Perdió el agua y en su interior ya no tiene mucha agua. En un medio isotónico se considera que está en un medio que está con el agua suficiente, ya con el agua límite que debe funcionar en la célula. Y un medio hipotónico se considera una célula que tiene mucha agua, principalmente una célula vegetal, en donde la vacuola está llena de agua hasta casi reventar, ¿ya? Y esto es lo que está acá abajo que dice plasmolizada, flácida y turgente, sería como la forma que tendría la célula, ¿no es cierto? Como media lácea, plasmolizada, flácida sería como casi normal y turgente sería que estuviera muy dura, llenita de agua, ¿no es cierto?
Entonces, esto es debido a la concentración de agua presente al interior de la célula, se van a tener diferentes medios osmóticos. Y por segundo lugar, es el transporte activo, ¿no es cierto? Que a diferencia del transporte pasivo, este sí va a requerir una fuente de energía para poder realizar este intercambio entre el medio exterior y el medio interior de la célula, ¿ya? Este gasto energético es necesario, ya que en este proceso las moléculas se trasladan desde una zona de menor concentración a una más concentrada. Esa es la principal diferencia. En la otra, en el transporte activo, o sea, pasivo, no se gasta energía debido a que se usa desde un medio desde mayor concentración a uno de menor concentración. En cambio, en este sí requiere de energía ya que va en la zona contraria. En este transporte se realiza a través de proteínas transportadoras, las cuales requieren energía en forma de ATP, que es la energía liberada por las mitocondrias, para cumplir su función. Entonces las proteínas van a requerir energía para poder realizar este transporte a través de la membrana plasmática. Entonces, las células tienen la capacidad de incorporar moléculas e ingerir otras partículas, e incluso otras células completas. Pero ¿cómo se puede llevar a cabo este proceso? Mediante el transporte activo. Y aquí es lo que vamos a ver ahora. El denominado endocitosis. Este se llama así cuando la célula puede incorporar sustancias o macromoléculas a su medio interior, específicamente a su citoplasma, gracias a la membrana plasmática. Ya lo que estamos viendo acá. A grandes rasgos sería que en su medio exterior va a haber la célula que tiene nutrientes que quizás le sirven y los va a absorber con su membrana plasmática y los va a introducir al citoplasma. Entonces van a existir algunos tipos como la pinocitosis, la cual consiste en la incorporación de fluidos o líquidos que contienen sustancias disueltas. Y principalmente lo hacen a través de los pliegues de la membrana que van a ir rodeando a las diferentes gotas de líquidos que van a contener las sustancias disueltas a absorber, ¿no es cierto?, los diferentes nutrientes. Y la fagocitosis consiste en la incorporación de partículas sólidas de mayor tamaño, tales como microorganismos o macromoléculas. Ya macro, recordar que son grandes moléculas. Esto lo hacen gracias a que la membrana plasmática es flexible y tiene la capacidad de proyectarse hacia afuera o hacia adentro y englobar a las partículas o nutrientes o microorganismos formando una especie de vesícula, lo cual es como una jaula, ¿no es cierto?, que ensambla a los diferentes nutrientes que quiere absorber y los incorpora al citoplasma. Entonces, como vemos en las imágenes, tenemos el ingreso de diferentes nutrientes al citoplasma a través de la membrana plasmática, a través de este mecanismo de englobamiento de nutrientes, ¿no es cierto? En la segunda imagen tenemos una fagocitosis, que la principal diferencia es que es más una sustancia sólida, ¿no es cierto?, que está entrando al citoplasma a través de la membrana. Y por último tenemos la exocitosis, la cual es empleada por la célula como una vía de transporte para la salida de diferentes macromoléculas, ya principalmente para la secreción de hormonas, principalmente para eliminar los desechos desde su medio interno. Y lo que sucede es que la membrana plasmática se fusiona con la membrana de la vesícula secretora que se forma en el interior
para luego transportarla hacia afuera. Ya es parecido a lo que ocurre en la endocitosis, pero esto ocurre en el interior hasta salir de la célula. Entonces, en la endocitosis entran y en la exocitosis salen diferentes partículas. Entonces, eso ha sido principalmente, chiquillos. Hemos visto las principales funciones, características de la membrana plasmática y principalmente el transporte activo y el transporte pasivo de la membrana plasmática para poder realizar intercambios con su exterior. Entonces, vamos a revisar la guía de grandes rasgos primero y después vamos a revisar la guía de grandes rasgos y después vamos a realizarla en Word, ¿ya? Entonces, en una primera parte vienen preguntas abiertas en donde nos pregunta sobre las funciones que cumplen la membrana plasmática y indicar cuáles son las moléculas que la componen. Luego deberán señalar las diferencias entre transporte activo y transporte pasivo, ya señalar principalmente si hay o no energía involucrada y qué es lo que están aprovechando estos transportes para realizar su función. Luego deberán señalar la función de la exocitosis en el medio celular, o sea, qué es lo que realiza la exocitosis. Indicar la diferencia entre pinocitosis y fagocitosis, que son un tipo de transporte activo, ¿no es cierto? Desde el... Ay, se me olvidó. Esto que está. Un tipo de endocitosis, ¿no es cierto? Una forma de entrar diferentes partículas a la célula. Entonces existen dos formas, ¿no es cierto? La pinocitosis y la fagocitosis. ¿Cuál es su principal diferencia? Tiene que ver con qué formas van a entrar a la célula, qué tipo de nutrientes, en qué forma. Y en el ítem 2 vamos a ver el tipo de medio osmótico, ¿ya? Entonces, en las diferentes imágenes vamos a catalogarlas a, B y C respectivamente, y en estas células también, A, B y C. Entonces deberán señalar qué es lo que le está sucediendo a las plantas o a la célula de la planta en cada imagen. Ahí a partir de eso deberán reconocer el tipo de osmosis que se presenta en cada caso. Y ahí explicar qué es lo que tienen, qué es lo que sucede en cada caso. Y eso sería principalmente la guía, ¿ya? Lo que además viene en la segunda hoja son las preguntas esenciales correspondientes a esta semana y unas semanitas anteriores, ¿ya? Entonces la correspondiente a esta semana dice cómo ingresa la sustancia alimenticia a la célula. Ya aquí yo no quiero que me expliquen detalladamente, sino que señalen principalmente el- la función propiamente tal, las funciones, los nombres, ¿ya? Y qué es lo que implican estos nombres principalmente, ¿ya? Y a través de qué es lo que se realiza principalmente la membrana plasmática, ¿no es cierto? Pero recordar los nombres principales que se dieron, transporte activo y transporte pasivo, y qué es lo que implicaban estos procesos, ¿ya? Entonces, la semana 20 y semana 21 vienen también adjuntos que tenían que ver con reacciones ácido-base y con reacciones redox. Ya son preguntas esenciales pendientes que les recuerdo que deben enviármelas al WhatsApp, ya que eso van a ser la evaluación de este segundo semestre.